Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, y este es el segundo capítulo que dedicamos a la presentación de nuestro conjunto de alta fidelidad, que tendrá un preamplificador muy especial, una etapa de potencia muy especial y por supuesto unos altavoces que no se han visto mucho tiempo en el mercado comercial del sonido de alta fidelidad. Vamos a hacer un comentario rápidamente de las tres cosas. El preamplificador que nosotros vamos a hacer es un preamplificador como otro cualquiera, que tiene una sensibilidad de entrada de 150 milivoltios para recibir la señal que puede venir de un deck de cassette que ya está preamplificada, de un open rail que ya está preamplificado o de un tuner que ya tiene la señal preamplificada y entrega de 150 a 500 milivoltios. Eso depende del modelo y va a ser compatible con nuestro pre. La única señal que no viene preamplificada es justamente la del tornamesa. Hay un montón de tornamesas modernos, basura, de plástico, con un motorcito de corriente continua, con puerto USB. Esa porquería no la vamos a considerar como un plato tocadisco. Un plato tocadisco de verdad es un coroto de esto. O un plato como este Yamaha, que es un plato totalmente manual, tracción por correa, mueble de madera, tal cosa. En ambos casos, la señal que sale directamente del cartucho no está amplificada, sino que sale directamente hasta la sección fono del amplificador integrado que estemos usando en ese momento. Yo sí había comentado que hay algunos open rail muy viejos de Ampex que no tenían la sección de amplificación. Este comentario está más completo en el video que dedico al amplificador integrado Sansu AU777 de 1965. Pero hoy en día solamente necesitamos la sección fono para el plato tocadisco, es decir, una sección de preamplificación. ¿Por qué? Porque la señal que entrega cualquier cartucho convencional de reluctancia variable o de imán móvil es de 2.5 milivoltios sobre una impedancia de 47 kilo ohm. Es una señal muy diferente porque además está ecualizada, tiene la ecualización RIAA. En tal sentido necesitamos que nuestro preamplificador tenga una sección fono. Lo bueno de nuestro circuito es que, a pesar de ser muy sencillo, porque son apenas 10 transistores y todos los componentes que se necesitan para fabricarlo los vamos a conseguir con mucha facilidad en las tiendas electrónicas, no tienen piezas especiales, van a cumplir con todas las funcionalidades que tiene el pre de un amplificador o un pre separado. Es decir, tendremos un selector para la señal de entrada, tendremos un selector para el bucle de grabación, tendremos algunos conmutadores de modo para poder configurar el equipo, tendremos un control de volumen, tendremos un control de balance, no concéntricos, pero los tendremos. Tendremos un control de agudos, un control de bajos, por supuesto un switch para prender y apagar el equipo. Y nuestro preamplificador tendrá una sensibilidad de 2.5 milivoltios para el plato tocadiscos y 150 milivoltios para cualquier señal que ya esté preamplificada. Esta solución es genial porque quiere decir que nuestro pre, por sencillo que es, va a seguir siendo compatible con el pre de un equipo normal. Es decir, si nosotros tuviéramos un power o quisiéramos utilizar un amplificador integrado comercial como este, como power, nuestro pre podría acoplarse perfectamente con él porque va a entregar una señal de salida de 1 voltio RMS, que es suficiente para mover la etapa de potencia de este amplificador integrado o de este amplificador integrado, porque estos dos equipos tienen el pre y el power separables, o de un power separado como el que yo mostré en un capítulo anterior. Ahora, lo que vamos a describir en este video en particular es la sección fono. La sección fono es la más importante. Una pregunta curiosa sería cómo vamos a hacer nosotros para que esos 5 tristes vatios que va a dar la etapa de potencia sirvan para oír música ya como una instalación grande. Pues bueno, el truco que vamos a utilizar fue el truco que utilizaron los ingleses en las instalaciones de alta fidelidad de después de la guerra de mediados de los años 40 y los años 50. El problema que tenían los audiófilos en aquella época y que tendríamos nosotros con este equipo es que la potencia disponible de los amplificadores valvulares que habían en aquella época era muy pequeñita. Estamos hablando de que tenían 3, 6 y en el mejor de los casos 9 vatios. Para poder rendir esa potencia, ellos lo que utilizaban eran parlantes de alta eficiencia acoplados con altavoces con ganancia. Un altavoz con ganancia, por ejemplo, es esta trompeta. Nosotros vamos a montar nuestro driver de compresión, en este caso, en una trompeta. Este driver de compresión que está montado aquí atrás, él tiene una sensibilidad de 88 decibeles band metro, pero al montar 89 decibeles band metro, pero al montarlo en esta trompeta logramos una ganancia para que dé 97 decibeles band metro, y de hecho yo lo atenúo 3-4 decibeles para que me dé la respuesta en frecuencia plana de mis altavoces.
Hay un artículo que le dediqué que está en mi blog Santiago León Audio, donde describo la construcción y el diseño de los altavoces KS611 de trompeta plegada. En este caso nosotros utilizaríamos un todo banda como este. Esto no se llama técnicamente un todo banda, pero en realidad lo es. Es decir, este tipo de parlante tan sencillo y tan barato y tan simple está capacitado para reproducir los agudos, los medios y los bajos. Lo que pasa es que, por supuesto, vamos a tener que emparejar la respuesta en frecuencia para que nos permita tener una instalación de alta fidelidad con él. Yo no creo que vayamos a conseguir bajos por debajo de los 80 Hz, al menos que la caja fuese realmente muy grande. Pero lo que sí les puedo decir es que vamos a tener un rendimiento muy bueno con los 5 vatios que nos puede dar el amplificador, multiplicado por la sensibilidad de este tipo de parlante que casi siempre ronda los 90 decibeles watt metro porque el diafragma es sumamente ligero, y adicionalmente vamos a poder conseguir una respuesta en frecuencia no tal vez muy plana, pero sí bastante amplia. Es muy posible que lleguemos con esta cosa hasta los 15-16 kHz. Algunos dirán, bueno, eso realmente no es hi-fi. Sí, pero por los $3 que esto cuesta y los 6, 10, 15 dólares que te vas a gastar en el gabinete acústico, vas a tener un sonido muy, muy bueno. Mucho mejor que el de estos gabinetes que yo he criticado tantas veces, que están hechos de bisopan y que tienen un montón de resonancia y tienen un montón de defectos. Pero eso lo vamos a ver en su oportunidad. Hoy vamos a hablar de la sección fono. En este artículo que vemos acá, que está en mi libro Audio a Transistores, que es el libro que estoy ofreciendo, de aquí nos vamos a copiar un montaje. En este caso, aquí está la explicación inicial de cómo está grabada la música en el surco del disco. Entonces, el surco del disco, como podemos ver en esta imagen, tiene dos partes. El surco del lado derecho y el surco del lado izquierdo. En el lado derecho está grabada la vibración del canal derecho, o al revés, del sonido del disco que estemos oyendo, y en la parte izquierda del surco está grabado el canal izquierdo. En ese espacio entra este pequeño cono que vemos aquí, que es la aguja. Esta aguja está montada en el cartucho y este cartucho está montado al final del brazo de nuestro plato tocadisco. ¿Ok? Una explicación sumamente sencilla para que nosotros sepamos qué es lo que está pasando. Pero lo que a nosotros nos interesa saber en este momento es que este cartucho induce 2.5 milivoltios de señal. Aquí tenemos la explicación que corresponde con, o la gráfica que corresponde con la forma en la que el movimiento de la aguja en este sentido induce señal en esta bobina, y el movimiento de la aguja en el sentido contrario, perpendiculares a 90 grados, induce señal en esta otra bobina que corresponde a la información del canal derecho y del canal izquierdo visto de frente. La primera sección fono que nosotros armamos la hicimos con un doble amplificador operacional modelo TL064 de Texas Instruments. Pero este circuito no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer de esa manera, lo quería mostrar porque yo ya he hecho un circuito como este. La señal que va a inducir nuestro cartucho, cualquier cartucho que tengamos de bobina móvil o de imán móvil o de reluctancia variable, es una señal que viene ecualizada. Entonces nos va a dar 300 microvoltios a 20 Hz, nos va a dar 3 milivoltios a 1 kHz y nos va a dar 30 milivoltios a 20 kHz. Nosotros debemos recomponer esta respuesta en frecuencia para que vuelva a ser plana. Acá tenemos la explicación de cómo se configura una etapa de un transistor para convertirla en una etapa amplificadora de señal, y cómo se coloca en cascada y el cálculo de todos los elementos que tienen que ver con ella y tal cosa hasta que logramos una etapa de 2 transistores. Está el cálculo detallado. Nosotros nos vamos a ahorrar un momento todo esto porque finalmente tenemos aquí la etapa de 2 transistores que sirve para hacer nuestra sección fono. Una etapa de 2 transistores como esta fueron las primeras etapas que se implementaron en los amplificadores valvulares. Sí, porque por ejemplo el amplificador valvular Macintosh MA230 y el amplificador valvular Sansui AU70 eran valvulares en la etapa de potencia, eran valvulares en una parte del pre, pero ya la sección fono estaba hecha con transistores, porque los transistores tienen un poquito, bueno, en aquella época los transistores ya tenían un poquito más de ganancia en tensión y un poquito de menos ruido de entrada. Por supuesto, esos transistores no son los que vamos a usar. Vamos a utilizar transistores europeos modernos como el BC548. Bueno, en realidad vamos a usar el BC550, pero aquí tenemos el modelo del circuito que vamos a implementar. La sección fono lleva 3 frecuencias de corte. Una frecuencia de corte a 50 Hz, que no sé si es el primer polo o el primer cero, que nos da estos valores. Una frecuencia de corte a 500 Hz y una frecuencia de corte a 2 kHz, a 2 y piquito kHz. Aquí están todas las ecuaciones que permiten hacer el cálculo. Aquí tenemos la señal de entrada como si tuviera la ecualización RIAA. Esta es la curva de ecualización RIAA. Atenuados los bajos por debajo de 1 kHz y acentuados los agudos por encima de 1 kHz.
Aquí tenemos la reimplementación de la ecualización RIAA en nuestro circuito. Aquí podemos ver la constante de tiempo de 50 Hz y la de 500 Hz. Y en el siguiente esquema, agregando el último componente que falta, tenemos la reecualización de 2 kHz. Cuando combinamos todo esto junto, tenemos este circuito que está acá. Entonces, aquí tenemos la ecualización con la que el cartucho nos entrega la señal. Aquí tenemos la reecualización que hace este circuito con las dos constantes de tiempo que están acá y la constante de tiempo que falta que está acá a la salida, y conseguimos una respuesta en frecuencia más que razonablemente plana. Es una etapa de 2 transistores que se alimenta de 25 voltios, la cosa más simple del mundo. En realidad nosotros no vamos a montar una etapa de 2 transistores en cascada. Lo que vamos a hacer es montar una etapa de 2 transistores acoplados directamente. Así vamos a conseguir un mejor desempeño en nuestro circuito. Entonces, la señal proveniente de nuestra cápsula a 1 kHz va a ser reecualizada, pero para ello la vamos a amplificar, y la vamos a amplificar con transistores de bajo ruido. Yo en particular recomiendo los transistores japoneses 2SC1842 o 2SC1815. Este material va a estar en la lista de componentes para hacer la montura de nuestro circuito. Aquí tenemos los transistores y sus diferentes tipos. Por ejemplo, el 2SC1815 está disponible en las versiones Orange, con una ganancia muy pequeña, la versión Yellow, que también tiene una ganancia muy pequeña, y la versión Green, que dice 2SC1815GR. Este es el que yo recomiendo para este montaje. De los transistores BC547 o BC550, si lo montamos con transistores europeos, recomiendo las versiones B y preferiblemente las versiones C. Este otro transistor ni siquiera se los voy a mencionar porque es muy difícil de conseguir, aunque sería fantástico porque tiene una ganancia en tensión, una ganancia en corriente, perdón, muy grande. Estos son los modelos que yo recomiendo. Este es el circuito base. Es un circuito mucho más sencillo, hemos quitado un montón de componentes, pero no lo vamos a hacer con una polarización ajustable, que fueron los primeros esquemáticos que yo cuento en este artículo, sino que lo vamos a hacer de polarización automática. Entonces aquí están todos los cálculos que corresponde con eso, y en alguna parte tiene que aparecer cómo es el circuito de polarización automática. Aquí está la polarización completa. Tenemos 360 microamperios de polarización del primer transistor y casi 1 miliampere de la polarización del segundo transistor. Aquí tenemos la configuración ya con los componentes, con los capacitores de acople que vamos a necesitar. Aquí tenemos los cálculos que tienen que ver con plantear la función de transferencia a la ganancia directa de nuestro circuito y luego la función de transferencia a la ganancia del bloque de retroalimentación negativa para que nos quede de la mejor manera posible. Esto se parece bastante al circuito terminado, con el cuidado de que el acople de entrada desde la cápsula fonocaptora, que es esta fuente de 3 mV a 1 kHz que está aquí, debe hacerse con un capacitor de poliéster. Este capacitor de poliéster es más caro que todo lo demás, pero yo recomiendo mucho poner un capacitor de poliéster en los acoples porque se consigue una mejor calidad de sonido con ellos. Los resistores de la polarización de la etapa de entrada van a ser de película metálica porque tienen menos ruido de fondo. Una persona me preguntó que me dijo que los resistores no tenían ruido. Sí, los resistores tienen ruido térmico y adicionalmente los resistores de película de carbón tienen un montón de ruidos más, por lo cual no podemos utilizarlos como transistor de entrada. Este es básicamente el circuito que vamos a montar. El transistor de entrada es un BC550 o un 2SC1815 de bajo ruido, rodeado de resistores de película metálica, con el acople que no va a ser de 1 micro sino de 4.7 micros. Aquí tenemos el divisor de tensión que hace la polarización automática de nuestro circuito, que simplifica enormemente y reduce la cantidad de componentes que vamos a necesitar. Solo requerimos un capacitor electrolítico grande, a diferencia de los circuitos que les mostré arriba. Aquí tenemos la malla de ecualización RIAA, hecha también con resistores de película metálica. Y aquí vamos a tener la señal de 150 a 300 milivoltios lista para enviar a la siguiente etapa de nuestro preamplificador. Esta va a ser nuestra sección fono. Es una sección fono extremadamente simple. Aquí tenemos la ganancia en lazo abierto, que llega a los 85 decibeles. Aquí tenemos la ganancia en lazo cerrado, que hemos fijado en 37 decibeles a 1 kHz. Aquí son 57 decibeles y aquí son 17 decibeles. Este circuito se parece un poquito más a lo que nosotros vamos a terminar montando. Aquí tenemos un circuito que simula la ecualización con la que vienen los discos, que es esta curva que está acá. La ganancia del amplificador, que es esta curva que, como podemos ver, es más que razonablemente plana para hacer un circuito tremendamente sencillo. Y este es el efecto de activar el filtro pasa alto a 35 Hz para que no tengamos el rumble de la vibración de la plataforma giratoria de nuestro tornamesa.
Aquí tenemos el circuito definitivo, que es el que vamos a montar. Este circuito tiene un acople con un capacitor de poliéster de entrada que es más caro que el resto de los componentes. Esta cosa sola vale como 5 o 7 dólares. Los transistores valen $1 cada uno. El resto de las piezas son muy económicas. Pero el dinero lo vamos a gastar aquí porque esta es una fuente de ruido importante y es mejor que sea una pieza de buena calidad. El acople de salida también lo vamos a hacer con un capacitor de poliéster metalizado de 0.22 microfarad que sobre 50 kΩ hace el filtro pasalto a 35 Hz. Este es el circuito que nosotros vamos a montar. Igual que cualquier otra sección fono, él recibe por aquí 2.5 a 5 milivoltios y de este lado me va a estar dando a la salida entre 200 y 400 milivoltios que se va a acoplar perfectamente con el resto del preamplificador para que podamos oír nuestra música con este circuito. Lo bueno de este circuito es que es extremadamente sencillo de montar, tiene muy poco ruido de entrada. De hecho, vamos a tener una relación al ruido que pinta los 70-75 decibeles, así que no hay ningún problema con él. Consume muy poca corriente y se va a alimentar de una fuente de 32 voltios. Esto sí es un problema. Producir estos 32 voltios limpios es otra cosa. Había un CD Player Technics que para alimentar la sección de audio analógica usaba un bloque de 12 voltios de pilas para que el voltaje fuera completamente limpio. Nosotros vamos a limpiar el voltaje de una manera distinta. Aquí se especifican que los transistores tienen que ser tipo green, como habíamos mencionado antes. Una vez que la señal esté lista, es decir, la señal que proviene del cartucho fonocaptor de nuestro plato tocadiscos haya pasado por la sección fono de nuestro circuito, va a estar lista porque va a tener la misma intensidad, el mismo nivel que tiene la señal que tiene un tuner o que la que proviene de un deck de cassette o la que proviene de un OpenRel o de cualquier otro componente. Entonces esa señal se va a sumar a las demás aquí en el selector, igualito que en este amplificador. Porque lo vamos a hacer de la misma manera. Vamos a poder seleccionar una entrada fono porque va a tener una sola, o vamos a poder seleccionar el tuner o un auxiliar porque vamos a hacer un selector de 3 posiciones. Eso nos va a permitir oír el sonido de nuestro plato tocadiscos porque la señal va a ser amplificada por nuestro circuito de 2 transistores por canal, 4 transistores en total. De allí, esa señal va a salir a otra etapa también de 2 transistores que se va a encargar de hacer el control bajos agudos de nuestro amplificador. Entonces la señal que sale del selector va a ir al control de volumen, al control de balance y después va a ir a una etapa de 2 transistores donde va a poder ser corregida con el control de tonos bajos agudos. Esa señal que va a ser amplificada de allí, independientemente de que venga del plato tocadiscos, independientemente de que venga de un tuner o que venga de un deck de cassette o de un OpenRel, va a tener 1,5 voltios. Esa señal de 1,5 voltios es la misma señal que entrega cualquier preamplificador, como el que integra este amplificador integrado o este amplificador integrado Yamaha, igual que el circuito que nosotros estamos haciendo. Con lo cual, nuestro preamplificador se podría conectar con cualquier power. Y por supuesto, nuestro power se puede conectar con cualquier juego de altavoces porque va a tener una impedancia de salida de 8 ohmios. Nuestro power va a ser muy pequeñito porque yo les había comentado que el transformador más grande que yo conseguí que se puede comprar a nivel comercial en las tiendas de abarrotes electrónicos es un transformador de 12 más 12 voltios por 2 amperios. A partir de ese transformador lo que se pueden conseguir son 5 vatios eficaces por canal a 8 ohmios, 10 vatios pico, 20 vatios en total. Pero es una manera comercial de sacar la cuenta. Son 5 más 5 vatios y hasta allí. ¿Eso es poco? No, eso no es poco porque en realidad la potencia que nosotros siempre terminamos sacando de un amplificador cuando lo oímos a un volumen medio moderado son 4 vatios por canal. ¿Necesitamos picos de más potencia? Sí, y este amplificador los va a poder dar. Eso es muy importante, por eso va a dar 10 vatios pico. Para rendir su potencia vamos a hacer unos altavoces muy especiales. Les recomiendo visitar en YouTube, mejor dicho en YouTube no, visitar en Google cómo son las piezas de Lowther. Las piezas que hace Lowther históricamente han sido altavoces de muy alta eficiencia, o mejor dicho, de alta eficiencia, porque traen adaptadores acústicos o acopladores de impedancia acústicos que fueron descritos en los capítulos 9, 10, 11 y 12 de mi serie, cómo configurar un sistema de sonido de alta fidelidad para tener la mejor calidad posible. Hasta aquí lo que tiene que ver con la presentación del circuito. Ya sabemos qué circuito es el que vamos a montar y en el próximo capítulo vamos a ver con detalle las cuentas, cuáles son las frecuencias de corte de la ecualización, cómo funciona y vamos a montarlo. Vamos a montarlo en la pequeña matriz de conexiones que es un protoboard chiquitico para que veamos cómo funciona y qué hace y vamos a sustituir la sección fono de este amplificador integrado Yamaha para ver cómo suena nuestra sección fono. Recuerden que tengo 10 capítulos dedicados a la restauración del amplificador Sansui AU5900. Tengo 2 capítulos dedicados a la historia de Marantz y los primeros 9 capítulos, 9, 10, 11 capítulos de la serie Cómo configurar nuestro sistema de sonido de alta fidelidad hablan de
todos los tipos de altavoces que hay, cómo seleccionar altavoces, cómo emparejar los altavoces con la etapa de potencia o el amplificador integrado que tengamos, cómo emparejar los altavoces con las dimensiones de la sala, con el género musical que nos gusta y cómo seleccionar altavoces de los distintos modelos que ofrece la industria para que tengamos el sonido más apropiado para nuestra instalación, para nuestro equipo, para nuestra sala y para nuestra música. Desde Caracas, Venezuela, saludos y suerte. No olviden suscribirse y compartirlo en sus redes sociales.